de la litiasis vesicular. Una de las complicaciones más frecuentes. La colecistitis consiste en una inflamación de la pared de la vesícula biliar asociada a un cuadro clínico. Obviamente, asociado a un cuadro clínico, eso nos implica de que al final el diagnóstico, ¿no?, va a ser clínico y con ayuda de un examen más asociado, ¿no?, porque si no, no vamos a poder hacer. Entonces, inflamación de la pared. Habíamos visto que la pared aproximadamente, ¿cuánto medía? 3 metros. Entonces, si nosotros ecográficamente hablamos ya de una pared un poquito más, ya estamos hablando de un cuadro inflamatorio, ¿sí?, cuando se mide, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Por qué se produce una colecistitis, una inflamación de la vesícula biliar? La causa principal va a ser la obstrucción del conducto cístico. Y la obstrucción del conducto cístico se puede producir por diferentes causas. La más común es la litiasis vesicular. ¿Sí? La litiasis vesicular. Pero también existe un porcentaje de colecistitis producidas por otras causas que no sean litos, ¿no? Se llaman las colecistitis alitiásicas. Cuando se están formando ya los cálculos, como por ejemplo tenemos el exceso de ácidos biliares, prostaglandinas, bacterias y isquemia, todo esto puede producir un cuadro clínico que empieza con la obstrucción. Entonces, cuando se obstruye el conducto cístico, ¿qué pasa? La vesícula trata de eliminar su contenido. Y como no puede eliminarlo porque se ha tapado totalmente el cístico, o sea, se ha obstruido totalmente, empieza a generar y a producirse un cuadro inflamatorio. Ese cuadro inflamatorio va a estar mediado por las prostaglandinas, ¿no? Entonces va a empezar a generarse todo un cuadro inflamatorio, predominio de prostaglandinas, y va a empezar a haber edema alrededor, ¿sí?, dentro de la vesícula, y esa bilis que no se puede eliminar, al principio va a ser líquida porque va a haber líquido bastante, y eso va a tener un nombre que se llama hidrocolecisto, ¿sí? Entonces va a empezar con líquido. ¿Por qué? Porque está tratando de eliminarlo, ese cuadro inflamatorio, predomina el cuadro de líquido, y empieza a tener eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ese líquido? Obviamente después va a haber una translocación bacteriana y se va a infectar. Si ese líquido se infecta, ¿en qué se va a terminar? En pus. ¿Y cómo se llama eso? Biocolecisto. ¿Sí? Y muchas veces cuando la vesícula es totalmente llena de pus, o sea, algunos incluso le toman el nombre de empiema vesicular. Así igual como es en el empiema de pulmón, cuando uno hace que está lleno de pus, en este caso se llena, y al biocolecisto también se le denomina empiema vesicular, ¿no? Entonces, si sigue con el proceso infeccioso, sigue con el proceso inflamatorio, no se ha solucionado, el paciente sigue con esos problemas, va a llegar a un momento en que la obstrucción del mismo proceso inflamatorio va a llegar a producir trombos dentro de lo que es la arteria, y va a empezar a producirse isquemia. ¿Y la isquemia en qué termina? En necrosis, ¿no? Entonces va a terminar en un cuadro que se llama colecistitis gangrenosa. Entonces la evolución va a ser desde un simple hidrocolecisto hasta una gangrena vesicular en la medida que siga su camino. Si yo lo dejo, ¿no?, si yo no le hago ninguna solución a esa vesícula. Hay cuadros que no empiezan con el cuadro obstructivo, sino directamente con un cuadro isquémico de entrada, ¿sí?, con un problema de irrigación, que no solo se tiene, como por ejemplo los diabéticos. Los diabéticos ya tienen de por sí una arteriopatía, pero la arteriopatía pues no es selectiva. No es que una sola arteria es la que se lesiona, sino se lesiona a nivel general. Entonces, en estos cuadros, esa isquemia y esa lesión a nivel arterial puede producir de entrada un proceso isquémico y terminar con una gangrena. ¿Sí? Pero también en algunas
otras patologías que existen problemas arteriales, ¿no? Existen algunas arteriopatías en general que pueden llegar a producir un cuadro de colecistitis antiácica exclusivamente por un problema isquémico. Entonces, el cuadro más frecuente en nuestro medio era el litiasis. En nuestro medio el 90%, similar al resto de literaturas, es efectivamente el litiasis. ¿Sí? Si nosotros vemos un estudio que se ha hecho en una tesis estamos hablando casi del 96% de causa litiasis. O sea, son pocos los alitiasis que tenemos. Pero más o menos no hay mucha diferencia con el resto de literatura, aproximadamente un 10-15% es alitiasis. O sea, estamos cerca, no está tanta la diferencia. Pero en nuestro hospital, 96% a 98% prácticamente de causa litiasis. Muy pocas las alitiasis. Bien. ¿Qué pasa? Ahí tenemos toda la fisiopatología. Existe obstrucción del cístico, ¿ya? La obstrucción del cístico, obviamente, para que exista, la obstrucción tiene que tener una bilis mitogénica, o sea, pacientes que llegan a formar cambios y debe haber cambios absortivos en la mucosa, el siguiente, porque se empieza a ver secreción biliar, pero no se puede absorber, o sea, no hay un intercambio entre la absorción y la secreción, y va a haber un poco más de secreción que absorción, aunque no sea un órgano exclusivamente absortivo, pero eso hace de que haya aumento y exista edema, ¿no? Siguiente paso, distensión vesicular. La vesícula medía aproximadamente muchos 6 centímetros, ¿no es cierto? Por 2 centímetros de ancho. En este caso, esos 6 centímetros se hacen a 8 a 10 centímetros y ya estamos hablando de un cuadro inflamatorio. Y aumentó esto. De acuerdo al compromiso y a la situación del paciente, puede ir para el lado isquémico y terminar rápidamente en una gangrena, y la gangrena termina en una perforación, ¿no? Y si termina en una perforación, termina en un cuadro que se llama peritonitis. ¿Sí? La distensión vesicular va a producir daño de la mucosa, obviamente la dislocación de translocación bacteriana produce la infección y las complicaciones sépticas como empiemas y a veces abscesos perivesiculares alrededor de la vesícula. Es más o menos todo lo que puede llegar a pasar. En conclusión de todo esto, una de las complicaciones más frecuentes de una colecistitis aguda es la perforación. No es común, o sea, no siempre llega la perforación porque hagamos que es un cuadro que llega a isquémico, pero no todos hacen gangrena vesicular, hacen un determinado número de pacientes. Entonces, los que llegan a la perforación son solamente una cantidad selecta, no todos. Pero si hablamos cuál sería la complicación más frecuente de una colecistitis, cuando se da, es la perforación. Pero no quiere decir que sea frecuente. Es poco frecuente, pero si se da, termina en una perforación. Y obviamente con una peritonitis, ¿no? ¿Qué veo en la anatomía patológica? Si mandamos a analizar esa vesícula, voy a ver macroscópicamente distinto tipo de formas anatomopatológicas, como similar a lo que es el apéndice, vamos a encontrar formas catarrales, flemonosas, supuradas, hidrópicas cuando hay agua nada más y está inflamado, empiematosas cuando está lleno de pus, etcétera, etcétera. Fíjense, ahí tenemos una vesícula hidrópica, ¿no? Todo lleno de líquido, aumentado de tamaño. Eso es lo que se ve en la anatomía patológica macroscópica. Entonces, hemos dicho que es un cuadro inflamatorio de la vesícula asociado a manifestaciones clínicas. Entonces, ¿cuáles serían esas manifestaciones clínicas de una colecistitis aguda? ¿Qué es lo que tengo una colecistitis aguda? ¿Qué tendría? ¿No te has sentado acá? Dolor. ¿Y cómo es el dolor de una colecistitis aguda? Ayer habíamos hablado que había una diferencia, ¿no es cierto? Les he mencionado. Una era el tiempo de duración del dolor, que es importante, ¿ya? Porque eso me hace la diferencia entre lo que es un cólico y una colecistitis. ¿Y por qué va a ser importante? Para el tratamiento quirúrgico, uno será
de urgencia y el otro será de emergencia. Entonces, ¿es importante hacer la diferencia? Sí, porque si no, opero un cuadro que no es emergencia y por ahí dejo una emergencia obviamente en emergencia por meterme a operar algo que no era necesario operar en ese momento. No podía esperar tranquilamente y he podido operar otra cosa. Y a veces ocurre ese tipo de cosas que no lo son, ¿no? Entonces, tengo que hacer la diferencia. Uno era el tiempo y la otra el cese con antiespasmódicos o analgésicos. Uno mejoraba, ¿ya? Pero no cedía y continuaba, y el otro cedía y mejoraba totalmente con antiespasmódicos y analgésicos. Entonces, eso me da a pensar en un cólico y en una colestitis. El dolor es exactamente el mismo. ¿Sí? Duele exactamente igual, no hay mucho problema para pensar. Entonces, dolor, una. ¿Qué otra cosa puede tener una colestitis? Fiebre. Lamentablemente, fiebre que todos esperamos tiene menos de 30. O sea, muy poquitos tienen. ¿Pero pueden tener fiebre? Sí, pueden tener fiebre. Pero no esperemos que el paciente tenga fiebre, porque cuando lo tiene, generalmente ya es cuando tiene un empiema o está complicado. En general, muy pocos pacientes lo tienen. Y si uno pregunta, cuando hacen las historias clínicas a los pacientes que han tenido colestitis, de los que han hecho el práctico aquí, ¿han encontrado fiebre? De los que cuando les ha tocado alguno, muy pocos. Entonces, no esperemos pensar fiebre. La fiebre es muy escasa en una colestitis. Más si es mayor de 50 años. Si es mayor de 50 años, ni qué caso le va a tener temperatura. ¿Sí? Entonces, fiebre. ¿Qué otra cosa? Ictericia. Entonces, ictericia también en un porcentaje bajo, pero existe colestitis con ictericia. ¿Sí? Como complicación. Entonces, pero en un también porcentaje bajo. ¿Qué otra cosa? Eso, Murphy positivo, sería como un signo, Murphy positivo. ¿Qué otra cosa puede encontrar una colestitis? Vómitos. Vómitos, ¿no? Y vómitos igual que la litiasis vesicular. Los vómitos en muchos pacientes mejoran el cuadro clínico. Eso siempre hay que preguntar, porque realmente eso te orienta olímpicamente, ¿no? Creo que con el primer grupo del libro tuvimos justo un pariente que vino, le preguntamos, señor, he tenido mis cólicos y has vomitado, sí, hasta yo me provocó los cólicos y me he mejorado. Así, típico de eso, ¿no? En el primer grupo creo con ustedes fue cuando vimos, ¿en qué grupo fue que vimos a un familiar? Técnicas debe ser. No, lo vimos con uno de los cirugías, con un tío, justo con mi tío. Me agarró y preguntó, si le preguntamos justo a propósito, ¿has vomitado? Me provocado algo y me atajó. Así, típico de eso. Ahí está, de la típica secuencia de un paciente con colecistitis, ¿no? Mejora el cuadro clínico. Vómitos. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa puede haber? Es para todos, todos los que han leído tienen que decir más rápido. ¿Qué? Taquicardia, taquipnea en caso de que se esté complicando. O sea, acuérdense, una colecistitis puede terminar en una sepsis y en la muerte del paciente. Entonces no hay que menospreciar, las colecistitis terminan con la muerte del paciente. Entonces depende del cuadro clínico. Puede terminar con taquicardia, taquipnea y todo un cuadro importante y terminar con la vida del paciente. ¿Qué otra cosa se puede hacer semiológicamente? Murphy positivo. ¿Otra cosa? Rebote. El rebote generalmente para pensar algo renal, ¿no? No es más difícil. ¿Qué otra cosa puedo encontrar? Los que han hecho el práctico ya se los tienen que saber acá. Que mañana son internos. Mañana les preguntamos. Ya está. Y no contestan. ¿Qué otra cosa? Allá están los rinconados. El gordo. Pueden opinar. Opinen, digan algo. Nada. Vesícula palpable. Eso es importante. La vesícula palpable, sobre todo cuando ya se ha perforado y ha hecho un plastrón, ¿no? El famoso plastrón. Entonces, ¿qué era un plastrón? Ya estamos hablando del plastrón. Plastrón simplemente era migración de asas intestinales y de epíplo para cubrir un proceso inflamatorio o infeccioso donde esté ubicado en el abdomen. ¿Sí? Entonces, todo plastrón tiene que tener intestino, tiene que tener
todo lo que está alrededor, epiplo, intestino, todo lo que se pega alrededor, todo eso se pega. Eso se llama plastrón. Y los plastrones son palpables. Entonces, vesícula palpable, paso, una tumoración y hipocondrio derecho. Eso obviamente es un cuadro de colitis. Muchos no necesito hablar. Si lo palpo la vesícula, el paciente está con dolor todo día. Si no tuviese dolor, se palpa la vesícula, el paciente está tranquilo y me dice, acá tengo una pelotita, bueno, ahí pensaré que hay una distensión de la vesícula por otra causa. En ese caso pensaré otra patología que se llama cáncer de cabeza de páncreas. Eso es distinto. Pero cuando le duele al paciente y palpo el plastrón, eso será una colicitis aguda ya complicadita, es un plastrón, sí, plastrón vesicular. ¿Qué otra cosa? ¿Hay alguna sintomatología que nos estemos olvidando? Punto. Náuseas. ¿Nada más? Listo. Vamos a ver. Dolor. Fiebre, escalofríos, ¿no? Que pueden preceder a la hipertermia. Puede. En los pacientes sépticos, cuando están con fiebre, eso se acompaña, vamos a ver, en el laboratorio, sobre todo de leucocitosis, ¿no? Entonces la leucocitosis va a ser acompañada de pacientes vómitos, iliorreflejo, ictericia, Murphy y vesícula palpable, que eso es todo lo que nosotros hemos visto. No, los signos más característicos que podremos llegar a encontrar. Laboratorio. ¿Qué le pido en el laboratorio? ¿No? ¿Qué es lo primero que le tengo que pedir? Hemograma. Ya sabemos el prequirúrgico, entonces le voy a pedir, en este caso, el prequirúrgico. Dentro de mi prequirúrgico estaba el hemograma. En el hemograma, ¿qué espero encontrar? Leucocitosis, o también pueden encontrar un laboratorio normal. Los leucocitos no están elevados, para nada, y el paciente está haciendo su colecitis tranquilamente. Entonces, no esperen encontrar leucocitos. Siempre las colecistitis se encuentran en leucocitos falsos. Un porcentaje acompaña leucocitos y otros prácticamente con un hemograma normal. ¿De qué va a depender? Mucho depende de la edad del paciente, la resistencia del paciente para modificar determinado tipo de laboratorio, ¿no? Entonces, leucocitos mayor normalmente a 10.000 en un porcentaje, muchos normales, ¿no? Y otros muchísimo más. Tienes 15.000, 16.000, 17.000 pacientes ya sépticos. En ese caso, ya se, ¿no? Y en el anciano, no empiecen, siempre acuérdense, el anciano es distinto. En el anciano no le voy a encontrar nada. El anciano está dolorido, vesícula palpable, todo, los leucocitos normal, no seguimos con eso. No tiene fiebre, no tiene nada. El anciano casi no hace casi nada, pero cada vez está más complicado y después termina grave. ¿Sí? Cuando uno lo quiere operar, puede parecer una cosa simple, pero puede terminar con la muerte del paciente en el acto operatorio. Hay pacientes que están ligeramente descompensados en ese momento, pero cuando lo meten a sala de operaciones se descompensan totalmente. Y muchas veces fallecen en el acto operatorio. Entonces hay que tener cuidado en ese paciente. Puede estar conversando, hablando, ese rato lo meten a sala y de sala no sale más. Y la familia ahí empieza a atacar, ¿no? Con todo, pero si ha entrado tranquilo, estaba conversando, estábamos hablando, te lo ha matado y todo eso. Entonces hay que hablar siempre con la familia, hacerles entender, porque si no es un problema, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo encontrar? La fosfatasa alcalina alta. Y si encuentro la fosfatasa alcalina alta, ¿me indica algo indirectamente? ¿O no me dice nada? Que está produciéndose algo en la vía biliar, ¿no? La fosfatasa alcalina es un marcador de vía biliar, ¿ya? Que nos dice que hay algo está pasando, ya sea que lo están comprimiendo por fuera externamente o hay algo internamente, pero hay algo. Uno tiene la fosfatasa alcalina alta y hay que estar pensando de que ese paciente necesita más estudios para cerciorarnos de que no haya nada en esa vía biliar, ¿sí? Ya sea intrahepático ya sea extrahepática. La fosfatasa alcalina es un marcador excelente para determinar ya la patología de vía biliar. ¿Qué otra cosa? Bilirrubina. La bilirrubina, ¿no? Es importante en este caso, sobre todo pedir si es directa e indirecta, para ver qué es lo que puede estar pasando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué cosa puede estar pasando en el paciente? Puede tener que la bilirrubina directa esté alta porque hay un proceso obstructivo.
pero también puede ser de que la bilirrubina indirecta esté ligeramente más elevada que la directa o casi igual cuando el proceso infeccioso inflamatorio es predominante. Entonces las dos cosas voy a encontrar, ¿sí? No siempre esperar y pretender que la bilirrubina directa sea la alta, a veces es al revés, y es por un cuadro infeccioso inflamatorio y no por un cuadro obstructivo. Entonces cuando yo veo, normalmente la bilirrubina excepcionalmente pasa los 4 miligramos, o sea, no llega a pasar los 4. Generalmente tiene entre 3 y entre 4, eso es lo normal que tienen cuando es. Entonces lo que tengo que ver es si tiene 3 o 4 ya es para una colestitis. Si tiene valores mayores, probablemente ya es una obstrucción del colédoco completa o hay algo más en ese colédoco, porque si tiene valores 9, 10, normalmente tiene 4 o menos de 4, a veces está el doble. Lo único que tengo que fijar es qué predominio tiene, pero puede tener cualquiera de los dos. ¿Sí? Bilirrubina. ¿Algo más me pediría? ¿Hay algo más? No le pedimos nada. Acuérdense que esto, que lo tienen que saber casi de memoria. Esto les va, donde vayan y donde se sienten, eso es lo que más les van a preguntar. Patología litiasis, que es lo que más hay en el Perú. Entonces, es lo que más tienen que saber.